Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Bienvenidos. Como les dijimos, toda la semana vamos a tratar temas relativos al estado de excepción que vive el Ecuador y al conflicto armado interno, ante lo cual una de las principales propuestas, ya que la guerra la desató el narco, y fue en el 2018 cuando voló ese cuartel de la policía en San Lorenzo y luego secuestró y asesinó a 3 periodistas del comercio. Frente a ello se ha reiterado que lo que cabe es cortarle la vena financiera, atacar la arquitectura económica, suprimir sus fuentes de financiamientos, en definitiva, controlar el lavado de activos. Sobre un tema relativo a esto, el presidente presentó ayer una ley que hoy fue al Parlamento. Una cantidad de expertos y autoridades se han pronunciado, pero sin que hasta ahora haya convergencia, aunque sí coincidencia. ¿Qué cabe hacer en este momento? Lo vamos a averiguar con el superintendente de compañías, valores y algo más, se llama ese puesto, Marco López, y con Jenny Andrade, quien es certificada en control de lavado de activos. Vía Zoom tendremos otras 2 opiniones, un exdirector de la UAFE y el director del Observatorio del Delito vinculado con el crimen organizado. Si es posible, por sus tareas legislativas, nos enlazaremos con el asambleísta Peñafiel, Jorge, para conocer una primera reacción del bloque de Construye frente a esta nueva propuesta del presidente. Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Ya saben ustedes que nos pueden seguir a nivel planetario por Facebook y YouTube de Vera a su manera. En las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable es canal 15 de Vito TVO o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En RTU, en las 2 cableras mencionadas y todas las demás. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable Extreme 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro. Candela con K en Manaví 89.3 FM. La Bonita del centro del país en Riobamba 89.3 FM y en Quito Radio Única 94.5. Bienvenida, María Clara Treviño Martínez. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas noches para nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan en la realización de este programa. Una de nuestras invitadas el día de hoy, la magíster Jenny Andrade, para ser exactas, en una comparecencia anterior del 17 de diciembre del 2023, dijo aquí que lo principal que había que hacer para combatir el lavado de activos y destruir la estructura financiera de los narcos. ¿Cómo erradicar el lavado de activos? Pues precisamente combatiendo la corrupción, que es por donde no se ha hecho absolutamente casi nada, y las entidades públicas, llámese Fiscalía mismo, llámese Corte, llámese ministerios, llámese alcaldías, están a la deriva. No hay un ente controlador, un ente rector que pueda realmente hacer una debida diligencia de los funcionarios, de su estilo de vida, de sus patrimonios, pero en el sector privado sí. Entonces, ¿por qué no asimilar lo que pasa en el sector privado también al sector público? Empecemos, o mejor dicho, prosigamos por allí.
cómo asimilar de lo privado a lo público lo que usted propone. Jenny Andrade es, aparte de administradora de empresas, ingeniera, máster en criptomonedas y blockchain, CPP y CAMS en gobernanza corporativa y responsabilidad empresarial y penal. Bienvenida. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Buenas noches a los panelistas que me acompañan y también en forma virtual. Sencillamente, la solución está en nuestras manos. Tenemos que formar unidades de compliance en las entidades públicas. El compliance es el responsable de verificar que en su institución ingresen los clientes, ingresen los empleados, ingresen los funcionarios que deben ingresar, verificando su idoneidad pública, su ética pública. No cualquier funcionario puede estar en una función pública con responsabilidades tales que tiene que rendir cuentas a la sociedad. ¿Por qué lo hace sonar tan facilito? La solución está en nuestras manos. ¿Qué solución? Es ¿De fácil, qué habla usted es cuando fácil habla cuando hay solución? voluntad política. Es fácil cuando hay... ¿No le parece que ya tiene voluntad política el presidente? El presidente lo está haciendo excelentemente bien. Lo que nadie se atrevió a hacer en años anteriores, lo está haciendo hoy. Entonces la solución no está en nuestras manos, está en las soluciones de la legislatura. Es correcto. Con una ley que nos ampare, con una ley que establezca en forma determinante el establecimiento de esta función dentro de cada una de las entidades públicas. Ahora preguntemos de un funcionario si es tan facilito como usted dice. En verdad, superintendente de compañías, valores y seguros es lo que es. Marco López, ingeniero comercial, magíster en administración de negocios con una lucida y lúcida también, las dos cosas, trayectoria muy reciente en el sector público. Ingeniero, facilito, ¿cuándo lo hace en la superintendencia de compañías? Muchísimas gracias por la invitación. A ver, yo veo dos soluciones. Una... Otro que habla de soluciones. Sí, ¿Hay solución para esto? A ver, hay una que ya se la hizo por allá por comienzos del siglo pasado, el siglo XX, con el alcohol en Estados Unidos, que es una solución de mercado, ¿verdad? Fue legalizar el consumo de alcohol. Fue legalizar el consumo de alcohol. En esa época probablemente el alcohol mataba en Estados Unidos y hoy usted tiene whiskies de las mejores calidades que pueden existir. Así que hay una ¿Usted cree que se puede emular el daño y el valor del alcohol al de la cocaína? A ver, pero por supuesto, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es que hay una ley de tenencia en donde yo puedo tener una cantidad de gramos en el bolsillo porque soy drogadicto, pero no tengo dónde irla a comprar legalmente. Por lo tanto, tengo que ir donde el narcotraficante para que me venda algo que supuestamente estoy autorizado a tener. ¿Hay algún país del mundo donde esta experiencia se haya aplicado y haya funcionado con más beneficios que perjuicios porque riesgos tiene? Uruguay, pero con la marihuana. Que es otra cosa. Que es otra cosa. Acá estamos hablando de cocaína. ¿Ningún otro? Todos sus derivados. O sea, si hay otros países como Holanda, en España es libre el consumo de esta droga que ya se la considera de otro tipo. ¿España despenalizó el consumo de cocaína? Pero no. En cocaína ninguno. Okay. En cocaína ninguno. Porque de eso estamos hablando todos aquí. en marihuana. Todos en marihuana. Es otra cosa. El otro tema es darle el paso en la cocaína. Ok. Yo creo que es muy valiente decirlo y proponerlo, y lo rescato, porque hay muchos que lo piensan y no lo dicen, y es tiempo de que se debata eso a fondo. Y si algún rato el Ecuador lidera el debate, que mejor. Hay quienes están proponiendo que el presidente debería convocar en este momento una conferencia, por lo menos continental, sobre este problema a varios jefes de Estado. Pero volvamos a los segundos. Usted dijo, hay dos soluciones. ¿Cuál es la otra? Y el otro son los controles, ¿verdad? Entonces, esto es hacerlo a la fuerza, restringir el tema. Ella ha propuesto crear unidades de compliance en instituciones. ¿Eso sirve para control? Exacto, sí, evidentemente sirve, pero cuando hay el suficiente talento humano para hacerlo, cuando está lo suficientemente entrenado para detectarlo y cuando tiene la suficiente tecnología para hacerlo. ¿Cuánto tomaría montar una unidad así en una entidad pública, para no hablar de la superintendencia de compañía? Usted dijo, es facilito. En una entidad pública con el personal adecuado que forme las personas que deben tener las capacidades técnicas y la tecnología, yo le estimo unos 3 meses. ¿Se puede montar una unidad así? Y que la legislación acompañe. Ok, ya hablaremos de esa legislación enseguida. María Clara. Ahora veamos una breve reseña de Luisa María Heredia de Ecuavisa. Si la propuesta del Ejecutivo presentada a la Asamblea contiene algunos aspectos para combatir o prevenir el lavado de activos.
El cuarto proyecto de ley de urgencia económica que envió Daniel Noboa a la Asamblea plantea reformas para 7 cuerpos legales. Uno de ellos es el de extinción de dominio, que fue aprobado hace menos de 2 años. Entre los cambios que propone consta que la Fiscalía General del Estado será competente para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio, de oficio, por denuncia, por cualquier medio por el que pueda conocer de la conducta ilícita que requiera abrir la investigación patrimonial, o cuando la Contraloría, Procuraduría, Policía Nacional, Unidad de Análisis Financiero o cualquier autoridad administrativa, persona natural o jurídica, ponga en su conocimiento la existencia de bienes de origen ilícito, es decir, que las casas, vehículos y otros bienes decomisados en casos de corrupción y narcotráfico podrán ser declarados propiedad del Estado. Incluso especifica que la Fiscalía, por medio de la unidad especializada, actuará como ente procesal y tendrá competencia en todo el territorio nacional. El presidente ya había anticipado el envío de una reforma al régimen de extinción de dominio cuando planteó sus propuestas de consulta popular y de enmienda constitucional. En 2 de las 20 preguntas que están bajo revisión de la Corte Constitucional, habla de la necesidad de hacer el trámite más simple. Según el proyecto enviado al legislativo, el 90% del dinero recaudado será destinado a inversión en programas de desarrollo integral infantil, atender, mitigar y solventar los efectos de desastres y fenómenos naturales, elaborar y ejecutar proyectos que promuevan el desarrollo y necesidades que determine el Ministerio de Economía y Finanzas. El 10% restante irá a la modernización y desarrollo tecnológico de la Fiscalía. Desde luego, esto es una primera revisión a vuelo de pájaro de esa ley. ¿Qué le parecen los puntos destacados ahí por Luisa María Heredia y cuáles deberían incorporarse o fortalecerse? Evidentemente, la Fiscalía es la autoridad llamada a ejecutar todo lo que está en el proyecto de ley, pero no lo puede hacer sola. La Fiscalía necesita de la información, de la evidencia, de las pruebas periciales, de todos los actores en una sociedad que están combatiendo, hablando específicamente de la corrupción y temas de delitos graves subyacentes, de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que son 2 delitos completamente diferentes. Para eso, la Fiscalía evidentemente no tiene suficiente personal, le faltan 400 fiscales. Evidentemente no tiene los suficientes recursos. Nunca olvido que el exministro de Finanzas Martínez lo que hizo fue quitarle plata. Hace 3 años, 4, $1.800.000. Pero sobre todo necesita autonomía. ¿Debería dársela autonomía? Es decir, que no tenga, por ejemplo, como órgano superior al Consejo de la Judicatura, al cual está sometido disciplinariamente y administrativamente. Yo pienso que sí, debería ser un ente autónomo para que tenga también mayor amplitud de generar y activar la presencia en temas de combatir efectivamente los ilícitos y delitos graves que tanto daño nos ha hecho a la sociedad. Ok, otra vez un tema que cae en la legislatura. Pero hay otro que dicen que acá básicamente en usted, ingeniero Marco López, en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y es la información de la que ustedes disponen y de repente solo en casos excepcionales aparece que sí, que hay los propietarios del testaferro, sí, que ahí se estaba lavando dinero, que sí, pero que no se pudo descubrir antes. ¿En verdad pueden ser ustedes un instrumento de detección de esto con lo que tienen? Con lo que tenemos, definitivamente no. Nos falta personal. Nosotros somos una institución que tiene 660 personas. Yo no digo que personal, por Dios, yo no digo que la Superintendencia de Bancos le sobre personal. Tiene casi 600 y controla 24 bancos y 4 instituciones de seguridad social. Yo tengo 660 personas, controlo 200.000 compañías, porque cada vez que le pasa algo a una compañía se da una vuelta y dice Superintendencia, ¿y usted qué hizo? Ajá. Una de las 200.000 que falla y regresan a verme. Yeah. 80.000 de esas 200.000 son sujetos de UAFE. Tengo 28 compañías de seguro que controlar. Tengo alrededor de 300 brokers de seguro que controlar. Tengo 2 bolsas de valores, 2 depósitos centralizados de valores, cerca de 30 casas de valores, cerca de 30 administradoras de fondos, 21 compañías de medicina prepagada. ¿Sabe qué también tiene usted? 2 cosas más. ¿Sabe qué también tiene usted? Un inmenso poder y un inmenso riesgo. Sí, tengo un inmenso riesgo que ya lo he corrido, ¿verdad? Ya lo he corrido cuando nos tocó decir
la presencia de la mafia albanesa en Ecuador. Y hoy nos va a tocar decir otras cosas. ¿Usted fue el que rompió con eso? Sí. Nosotros rompimos algunos mitos cuando se trataba de endilgar a alguien una relación que no existía societariamente. O sea, cuando se trató de endilgar al presidente Lasso y a su cuñado en una relación societaria con una persona, Yica, que no existía. Y se probó en los dos sentidos sirve la superintendencia de compañías, valores y seguros. Uno, para situar sospechas o responsabilidades, y dos, para aclarar la reputación de gente a quien se quiere meter en el balde y no debe estar allí. Así es. Pero usted lo primero que me ha dicho es que le falta personal. Ahora, ¿cuánto más personal quiere para nosotros esto? Necesitamos por lo menos 150 personas adicionales. ¿Destinadas solo control de lavado de activos? Para efectos de controles. Ya. ¿Por qué? No solo para controles de activos, porque aquí hay que controlar la actividad. ¿Okay? Hay que controlar el seguro, hay que controlar el reaseguro, hay que controlar al intermediario. ¿Qué significa controlar la actividad? Controlar la actividad quiere decir entrar, ver, examinar la actividad. ¿Es una especie de auditor interno, de interventor casi? De hecho, nosotros tenemos el poder de control y auditoría. Ya, pero ¿sabe cuál es la respuesta ahí? Usted la sabe. Una es más personal, 150, dos, más recursos. Tecnología, pues, ingeniero. No, esa es la siguiente. Y muestreo, esa es la siguiente. Para controlar las 200.000 empresas, usted sabe cómo tiene que ir. Obviamente y un proceso de selección, y de embudo y de filtro. Evidentemente yo necesito tecnología. Y casuística. Y acabamos recién de cambiar las 700 computadoras de los funcionarios. La última se había comprado hace 12 años. El computador central... ¿En verdad? Sí, el computador central recién lo termino de cambiar y estoy esperando que me den dinero para poder tener los temas complementarios. Ahora, deme una cuantificación de cuánto necesitarían ¿sabe recursos? cuánto yo genero al año? El año pasado yo generé $230 millones. ¿Siendo su presupuesto cuánto? Me dieron 23. ¿Cómo generó 230? En base a las contribuciones de las empresas y en base a las contribuciones de cada uno de los asegurados, que pagan 3.5% de la prima que se paga por cada seguro. Qué bueno conocer lo que hace para ver lo que se necesita. La ocasión no era para eso, pero celebro que usted ha hecho una radiografía tan rápida de la situación. Un elemento adicional, María Clara. Ante el lavado de activos, lo curioso es que la Asamblea aprobó ya una legislación en febrero del año pasado y recién desde el próximo mes se empezará a implementar. Así nos lo recuerda una nota de Luisa María Heredia de Ecoavisa. Desde febrero, jueces, fiscales, miembros de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo, directores de los centros de rehabilitación social y guías penitenciarios con rango de jefaturas, deberán presentarle cada mes a la unidad de análisis financiero un informe de sus ingresos. También gerentes y directores de aduanas, aeropuertos y puertos, y los 137 asambleístas que integran el Pleno. La disposición consta en la reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de lavado de activos que fue aprobada por el Parlamento en febrero de 2023, es decir, recién un año después empezará a implementar. Hasta el 15 del próximo mes, los ahora considerados como sujetos obligados a reportar deberán enviar a la unidad un reporte de sus propias operaciones nacionales e internacionales, cuya cuantía sea igual o superior a $10,000 o su equivalente en otras monedas, correspondientes a enero de 2024. Además, deberán registrar en el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo la no existencia de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral legal. Sujetos obligados a informar a la UAFE son también las casas de valores, las agencias de turismo, los inversionistas inmobiliarios, los contadores y abogados, los promotores artísticos y los clubes de fútbol, entre otros actores. Raimundo y Medio Mundo, hace un año, y recién va a entrar en vigencia, Dios mediante, el próximo mes. ¿Qué ilustra esto sobre la complejidad de controlar si ya había un instrumento que ahora se está enriqueciendo, es decir, nutriendo de nuevos elementos, y no funciona? La complejidad radica en lo que el mismo Gafilat estableció en la evaluación que hizo del país en enero del 2023. Falta de competencia, falta de conocimiento, falta de controles técnicos con enfoque basado en riesgos, y es precisamente lo que acaba de decir el señor superintendente. Entonces, ¿qué necesitamos?
Necesitamos controles que sean adecuados, necesitamos profesionales con experiencia y conocimiento. Ya, aparte de eso, la propuesta de la ley, de esa que acaba de reseñar Luisa María Heredia, ¿es pragmática? ¿Sirve controlar a Raimundo y todo el mundo? Cualquier organización, cualquier individuo puede ser vulnerable para esquemas de blanqueo de capitales. Ahí incluso deberían estar muchas más organizaciones que pueden ser vulnerables para el lavado de activos. Hay cuatro ejes que generan esa mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, empresas con alto uso de efectivo, empresas que son informales, que no tienen una adecuada facturación, empresas sin un adecuado ente de supervisión y control, y empresas que tienen ciclicidad en sus periodos productivos. Ya. Ahora, ingeniero Marco López, hay algunos instrumentos para control. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa que se siguen evadiendo con tanta facilidad? El famoso tema de que en los bancos no se puede depositar más de $10,000 y en otros casos más de $5,000 sin que tengas que rendir un informe sobre eso, o si alguien va a depositar en billetes de 100 nuevos, te quedan viendo con mala cara, eres sospechoso, tienen que estar registrados, etcétera. Desde cosas tan sencillas como esas hasta otras ya existentes, ¿por qué no funciona? Okay. No funciona porque no vemos el resultado que genera el lavado de dinero y la corrupción. ¿Qué genera? Enriquecimiento. ¿Alguna vez... ¿No vemos el resultado? A ver. ¿No ve usted los carrazos ahí? Bueno, allá iba. Alguna vez propuse que se emita una ley en que cualquier persona, y si quieren, para efectos de laboratorio, me someto yo, a que sumen todos los ingresos que han declarado en su vida profesional. Todos los ingresos que han declarado a la renta. ¿Okay? Y que asuman que nunca han comido, que nunca se han enfermado, que nunca han educado. Y si sus bienes son mayores que esos ingresos, y si han estado solo en el sector privado, es enriquecimiento ilícito. Y si han estado en el sector público, es peculado. Ahí está una forma matemática de calcular cómo me enriquecí. Pero y lo otro... ya hay una legislación sobre enriquecimiento ilícito. Pero no es tan claro. Dicen qué, pero no se dice cómo. ¿Cómo me van a calcular el enriquecimiento ilícito? ¿Cómo me lo calculan? Es tan sencillo. Porque me visto o sea, de marca. Estos son sus ingresos reportados versus estos son sus bienes, actividades o lujos derrochados. ¿De dónde saca? Usted gana $8,000 y sus gastos mensuales son de 30,000. Nadie le va a declarar que yo gasto 8,000 y que... Pero ¿Por qué? Porque no hay la tecnología. En el sistema financiero se puede detectar eso. No hay la tecnología suficiente para cruzar el tema de pero los se estima ingresos que en el país se lavan y la cifra es módica, 3.500 a 4.000 millones de dólares al año en lavado de activos. Es mucho más que eso, pero esa es la estimación. Y usualmente esas cantidades pasan por el sistema financiero. Está así que todas las transacciones que se hacían en las cárceles pasan a través de transferencias bancarias. Ahí tiene. ¿Verdad? Entonces, el tema está cómo se puede detectar, y esto se detecta con mucha tecnología. Ok, vamos a seguir en Estados Unidos, con todo el poder que tiene, todavía no encuentra los bienes del Chapo Guzmán. Es verdad, se le pasan por las tranqueras. Qué buen ejemplo, ¿ya? Para entender la complejidad y la habilidad de quienes evaden los controles. María Clara. Cuando volvamos tendremos la opinión de la doctora Mónica Palencia sobre el lavado de activos, y se une a nosotros como panelista vía Zoom Roberto Andrade, ex director de la UAFE. Otra vez, clamor por detectar y sancionar lavado de activos, pero ni una sola instancia reúne y coordina a los responsables. Todo recae en pedir más instrumentos legales y capacitación, dando tiempo a lo que es lavado se diluya. A largo plazo no se llega sin actuar en el corto plazo. Verá a su manera, crítico e independiente. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es.
Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este programa es en OnePlus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, eso sí, 48 horas después y a las 6 de la mañana. Estamos en todos los horarios para sus facilidades. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. En el periódico digital Ecuador en Vivo suben un resumen, apenas concluye el programa, a su portal principal y página de noticias. Y dejemos un poquito más tiempo lo de macro digital, porque veo que la identificación ahora es más larga, pero tú lo pones 5 segundos, no se alcanza a leer ni siquiera lo que dicen ahí. ¿Ok? Pero claro, 5 segundos y lo quitan. Y lo oculta rápido, es porque no puedo leer la letra chiquita, pues deja que la gente la lee, pues. O sea, ustedes nunca quedan mal. Sí, no. O sea, mientras haya pretextos, nadie queda mal. Ustedes son los infalibles. Ya, ok, ahora sí se leyó algo, gracias Macro Digital, en simultáneo por todos los Estados Unidos. María Clara. En declaraciones obtenidas gracias a Oromar TV, recordemos que el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, fue de los últimos en recordar hace pocos meses la necesidad de atacar al lavado de activos en todo el país. Pero los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público, no. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. He ahí un ejemplo. Mire el extremo al que tiene que llegar el embajador de Estados Unidos para que nos movilicemos. Se averiguó de qué equipo de fútbol era, uno de segunda categoría. Se averiguó quién fue el jugador que contó eso. Y no pasa nada. Exacto. Entonces, ¿dónde está específicamente el control que debe ejercer, en este caso, los equipos de fútbol que están bajo la supervisión directa de la UAFE? ¿Dónde están los controles para los otros sujetos obligados? Abogados, notarios, registradores de la propiedad. ¿Quién dice que los equipos de fútbol lo tiene que supervisar directamente la UAFE? Hay organismos o empresas o individuos que tienen a su cargo actividades que son sujetas, obligadas a reportar operaciones inusuales y directamente lo supervisa la UAFE. Ok, ¿ya estamos conectados con Roberto Andrade por si acaso? ¿O lo anuncio? Ya. Estaba previsto por un poco más adelante, pero bienvenido. Touché, dirían en francés. Usted fue director de la UAFE. ¿Por qué este tema puntual y otros se les han pasado tan por las tranqueras al organismo? La primera explicación que siempre me han dado, solo somos 55 personas. La segunda explicación, han faltado instrumentos legales. La tercera explicación, cualquier cosa. Ahora que todo el mundo está apuntando hacia la UAFE, ¿qué hay que hacer para fortalecerla y que responda a lo que se le reclama? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y aprovecho para saludar a los demás panelistas. A ver, sin duda hay un tema de recursos, y ese tema de recursos no se puede negar. El tema es recursos humanos, el tema es recursos tecnológicos. Eso es así. Ahora, tampoco es cierto que sea solo un tema de recursos. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. En la UAFE, hasta el año pasado al menos, había aproximadamente 103 funcionarios, sumando, digamos, todos, y, digamos, 103. En Estados Unidos, cuyo sistema financiero es mucho más que 10 veces el del tamaño del Ecuador, el equivalente a la UAFE, que se llama FinCEN, tiene 350 funcionarios, más o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es aritmético decir, bueno, hay un número mágico de funcionarios. El Estados Unidos, que es más de 10 veces más grande, no tiene más de 10 veces más funcionarios. Un poco para ilustrar. Ya, pero ahora, permíteme una acotación ahí. Permítame una acotación ahí. Hay una cosa que se llama efecto de demostración. Es decir, dadas esas limitaciones y circunstancias de ustedes y muchas entidades respecto al universo a controlar y las posibilidades de control,
Sí. Que hay una cosa que se llama también efecto intimidación. Cojan uno Así es. o dos casos y van a ver cómo el resto va por la sombrita. Y cito un ejemplo, el de los jueces. ¿Se ha visto? Ya, 2 o 3 nalgueados y ve cómo los demás empiezan a sentenciar. ¿Por qué no hacen eso? De acuerdo. Mira, creo que es muy importante tener claro cuál es el rol de la UAFE y qué cosa como país debemos pedirle a la UAFE y qué cosa hay que pedirle a otros organismos. Y ojo, estoy de acuerdo que en back office, como se llama, tienen que estar coordinadas todas las instancias, estoy de acuerdo. Pero ¿quién tiene que dar digamos, el efecto de intimidación? Tiene que ser Fiscalía y la función judicial. La UAFE no puede ni debe condenar. Esta es una opinión muy personal. La UAFE es una idea de inteligencia. Un concepto básico, a mi criterio, de la inteligencia es que tienes que poder ver a la persona o organización que estás analizando sin que ellos sepan que los estás viendo. No, en mi criterio personal, no debe ser la UAFE a quien se le suba tanto el perfil, sino, como es correcto, el juez o el tribunal que condena, etc. Y hay casos de jueces. Por ejemplo, no sé si recuerdan el caso, el año pasado se condenó al expresidente de la Corte Provincial del Guayas por enriquecimiento ilícito. Ese caso nació de un informe de la UAFE. Hay casos que ahorita son muy sonados. Leandro Norero, el gato Farfán, nacen, sí, de inteligencia que se comparte con Estados Unidos, pero hecha con analistas y bases de datos de la UAFE. Qué bueno saber eso. Sí hay casos, ya, ¿no? Pero qué bueno saber eso. Y qué pena, y usted ya no está, que la unidad no lo haya, no voy a decir publicitado, difundido suficiente para que vean que tiene sentido. Ahora, ahí también hay otro problema de riesgo que hablaba de peligro y de miedo. Se propuso a varias entidades algunos meses atrás que el representante legal del directorio de compañías no pueda posesionarse sin que haya primero un informe de idoneidad de la UAFE. Y todos, incluido usted, dijeron no. Entonces, ¿por qué? ¿En qué quedamos? Porque eso no es un informe de idoneidad lo que se pide. Lo que se pide es un certificado que viene de la época del CONCEP. Recuerden que la UAFE hace años antes de ser UAFE era WIF y era parte del CONCEP. ¿Y por qué no cabía? Era un informe únicamente de no tener sentencia condenatoria por tráfico de drogas. Es decir, si todavía pidiéramos eso, Leandro Norero, si siguiera vivo, podría ser gerente de cualquier empresa que quieran, porque él nunca tuvo una sentencia condenatoria por tráfico de drogas. Lo que se pedía no era realmente un informe de idoneidad, era solo un certificado de no estar condenado por tráfico de drogas. Con mayor razón. El problema con ello... Con mayor razón, se pidió algo equivocado. ¿Qué se le debe pedir a la UAFE para bloquear a sospechosos que están en trance de ser vigilados, investigados por ustedes? De acuerdo. Bien. La UAFE, si hablamos de la UAFE, ¿no? Sí. ¿Qué se les debe pedir? Y si me permites, sí. La UAFE es una unidad de inteligencia financiera. Hace supervisión sobre muy pocos sujetos, quienes hacen la supervisión realmente. Entiéndase supervisión que va a inspeccionar a la compañía, decir, oiga, déjeme ver si usted le está pidiendo él conozca a su cliente, a sus clientes, etc. Ese tipo de trabajo lo hacen usualmente las superintendencias, sean de bancos, compañías de economía popular y solidaria. La UAFE lo hace sobre muy pocos sujetos que no están bajo el control de ninguna de ellas. Ahora, el gran problema de la inteligencia financiera es que, y va a sonar como una obviedad, ¿no? Pero no es posible saber qué es lo que tengo que prevenir antes de que suceda en manos generales. Se lo hace a través del riesgo que se ha medido. Cada 3 años se actualiza una evaluación de riesgo para saber qué sectores son más peligrosos, por decirlo así, que otros, ¿verdad? En ese sentido, hay lo que la ley o las resoluciones de UAFE han determinado como sujetos obligados, entre ellos los clásicos de toda la vida, ¿no? Banco, financieras, aseguradoras, etc. Y los nuevos, por ejemplo, como leí hace un momento, clubes de fútbol. Los clubes de fútbol demuestran ahora unas señas de peligrosidad que hace unos años no las mostraban y eso obliga a incluirlos. Correcto. No sería el uso más eficiente de los recursos, es decir, aquí el 100% de los operadores económicos del Ecuador van a tener que venir a ser analizados, voy al extremo, ¿no? 3 meses por la UAFE antes de poder iniciar. Pregunto una cosa. No solo que no se puede, sino que no es razonable. Pregunto una cosa más. Las casas de apuestas no deberían estar entre esos grupos de riesgo. Hasta hace poco había una sola regularizada el año pasado, según contó Francisco Briones del SRI. En mi concepto, sí.
Hasta el año pasado lo que se estaba haciendo en ese sentido es, con una asistencia técnica del Banco Mundial, se estaba actualizando la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos del Ecuador, que permita tener una información global de los sectores económicos del Ecuador para poder ir más adelante y decir, hay que incluir, por ejemplo, las casas de apuestas, yo considero que sí, y también quizás a X, Y, Z, otro sector que puede mostrar riesgo. Muchas gracias, ingeniero Roberto Andrade, ya lo tendremos en el estudio aquí, cuando tratemos exclusivamente y específicamente el rol de la UAFE. Antes de ir con Marco López, superintendente de compañías, valores y seguros, algo más, María Clara. Veremos ahora que la ministra de Gobierno, la doctora Mónica Palencia, en su segunda comparecencia precisamente en este programa, dejó en claro la forma en que ya se está trabajando para combatir el lavado de activos, aunque todavía no se tengan los suficientes instrumentos legales. Estamos haciendo algo inédito, y yo sí subrayo inédito, porque no es que hay un trabajo aislado de la unidad de análisis financiero y por otro aislado de la superintendencia de bancos y por otro aislado del servicio de rentas internas. No, nosotros hemos hecho así como hay un bloque de seguridad. Se espera que produzcan investigaciones organizadas en una etapa previa completas y que hagamos el seguimiento de la ruta del dinero de manera seria. Estamos yendo en esa línea, ya hemos visto lo complicado que es avanzar más con el esquema actual, a la vez los pretextos y razones que siempre hay de todo tipo. ¿Siente usted que estamos yendo, y esto fue hace un mes, antes de que este proyecto legislativo apareciera, en esa línea con una coordinación inicial de todos los entes vinculados al asunto? Mire que se dice claramente superintendencia de bancos. Y no se menciona superintendencia de compañías, valores y seguros. No se menciona superintendencia de economía popular y solidaria, que es donde está la economía real, ¿verdad? El sector pesquero, que es un sector muy propenso al lavado de dinero, está controlado por la super de compañía. El sector de la construcción, que es otro sector, está controlado por la superintendencia de compañía. Otro tema, este es un problema mundial. Aquí lavamos dinero a valor de costo de la droga. Internacionalmente se lava dinero a precio de venta de la droga. Yo no soy especialista en costo de droga. 5 o 10 veces más. Pero 5 o 10 veces más. Facilito. Es decir, que si yo aquí estoy lavando $100 por efecto de droga, afuera los consumidores en los países donde se consume la droga se está lavando $1,000 o $1,500. Cierto, pero cada vez que yo oigo esto, es un problema mundial, a mí me suena, esto es mal de todos, consuelo de bobos. Es decir, está pasando en todas partes, no nos reclamen solo a nosotros, y nosotros somos los que más hacemos con lo poco que tenemos. ¿Es eso? No, el tema es ayudémonos entre todos. El tema es colaboremos entre todos. ¿Haciendo qué? El tema es, por ejemplo, si Estados Unidos, si países como Israel, si la Comunidad Europea tienen programas muy avanzados de seguimiento, tienen programas muy avanzados, ya utilizando inclusive inteligencia artificial. ¿Por qué no compartirlas con nosotros? ¿Okay? ¿Por qué solo cargarnos a nosotros? Nosotros tenemos que poner los muertos por el tema de las drogas. Nosotros tenemos que poner todos los controles de lavado de dinero. ¿Y dónde está esa ayuda desde el punto de vista tecnológico? ¿Dónde está quien reclama y dice, ¿sabe qué? Usted no tiene todo el talento humano que necesita tener y no tiene toda la tecnología que necesita tener para controlar? Lo han denominado por responsabilidad. En el gobierno anterior se reclamó con razón que le habíamos evitado a Europa el envío de $9,000 millones en droga, impidiendo aquí que 300 toneladas fueran para allá, y lo que recibimos de Europa, que decir de Estados Unidos y todos, son cosas muy significativas, pero a la vez insignificantes. Cuando él dice, ayunémonos los otros, ¿con qué? ¿Qué hay que reclamar a los otros países ahora que la cooperación internacional está a la orden del día y quieren enviarnos hasta tropas? Con tecnología, con información, con ayuda en cuanto a capacitación. La misma embajada americana a través del INL tiene programas de capacitación para jueces y fiscales y lo ha hecho en varios países. La International Narcotic Laws Enforcement Affairs, en donde directamente ellos están trabajando, capacitando en forma técnica y especializada a jueces, a fiscales, a policía, a superintendentes, a funcionarios de las unidades de inteligencia financiera. ¿Por qué no hacerlo en el Ecuador? Ya sabemos qué pedir entonces. Y a dónde focalizar y enfocar, valga la redundancia, las prioridades. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, el nuevo director de la UAFE, Alan Sierra,
sobre lo que se puede hacer ante el lavado de activos. Se une a nosotros como panelista vía Zoom, además, Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Otra vez, clamor por detectar y sancionar lavado de activos, pero ni una sola instancia reúne y coordina a los responsables. Todo recae en pedir más instrumentos legales y capacitación, dando tiempo a que lo lavado se diluya. A largo plazo no se llega sin actuar en el corto plazo. Vera a su manera, crítico e independiente. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Aquí, en la calle, es donde hacemos periodismo. ¿De dónde viene? Yo veo aquí en el primer conjunto. Aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos, de lo que sentimos. Aquí se la extraño un montón. Pensamos y soñamos todos los días. Ya llegamos al balneario de Las Palmas. Nos encontramos en la calle. ¿Qué historias envuelven a estos baches? Te veo Ecuador, tu vida en nuestra pantalla. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando de atacar la economía financiera del narco. ¿Cómo? Y en eso hay más aportes. María Clara. Veremos ahora en declaraciones dadas a Ecuavisa que Alan Sierra, un conocedor y experto en lavado de activos, frente a la UAFE, es una esperanza, pero resta ver si logra concretar sus intenciones. El tema patrimonial es un tema que se puede visualizar, pero obviamente se tiene que ejecutar un análisis correspondiente. A nivel tributario tenemos ya prácticamente desde el año 14 justamente la normativa referente a incremento patrimonial no justificado a nivel de tributario. Y obviamente hay que entender un concepto importante dentro de todos estos paradigmas que hay que romper. Todo ejercicio de planificación tributaria, bueno o malo, se va siempre a reflejar en el patrimonio. Y todo ejercicio de buscar el delito de lavado de activo, que es malo, se va a reflejar siempre en el patrimonio. Es por eso que estamos trabajando justamente en planes de acción con el Servicio de Rentas Internas en este momento. La clave, queremos que el grupo y el equipo con el que estamos trabajando en este momento, y así lo hemos transmitido también al señor presidente, la clave es fortalecer el sistema antilavado. Este es un compromiso de todo el país, no de una sola institución, ¿ya? Sea o no sea sujeto obligado. Porque, ojo, aquellas compañías que no están dentro de este campo de sujeto obligado también pueden ejecutar procesos de normativa interna antilavado, que es el compliance corporativo, que le permitirá fortalecer a su empresa y protegerla de que no la usen terceros para lavar dinero. Discúlpeme, pero parece una ingenuidad decir que todo manejo tributario irregular se va a ver reflejado en el patrimonio. ¿Ustedes creen que son pendejos los que hacen esto? Ellos saben cómo ocultarlo, pues. Si alguien está lavando activos y tiene un poquito de inteligencia o afán de ocultamiento, no va a hacer un despliegue de sus carros, departamentos, empleados, lujos, relojes, etcétera, sino que seguramente los trasladará a otros en donde no sea sospechoso, los multiplicará o dividirá o los mandará al extranjero. Ahora, habla Alan Sierra de fortalecer el control del sistema antilavado. Yo no sabía que había un sistema antilavado. ¿Hay un sistema antilavado?
A ver, hay las reglas que dicta el Gafilat, el Gafi y Gafilat para el caso de Latinoamérica, que debemos seguir. ¿Okay? ¿Qué dicen cosas como qué? ¿Qué dicen cosas? ¿Cuáles son los parámetros? Por ejemplo, una de las cosas que nos exigía es el tema de la idoneidad que hablaba hace un momento del representante legal. Con esas palabras, idoneidad, que no era solamente el pedir el decir si es que tenía o no tenía sentencia. Sí, porque por eso era el sistema judicial. No, pues. Era revisar si es que estaba o no estaba en las listas internacionales, si es que era o no era una persona expuesta políticamente, si estaba o no estaba en las mismas listas eso de la lo exigía UAFE. El Gafi. Eso lo exigíamos nosotros en una resolución que se opuso todo el sector societario, y también Roberto Andrade dijo, mira, esto está entorpeciendo el tema y no tenemos la capacidad de respuesta para generar todo eso. ¿Quiénes son el sector societario? En general, los abogados societarios, ¿no? Entonces dijeron, esta es una responsabilidad de la Junta General. ¿Se sintieron ofendidos? Y tuvimos que... Porque había una intromisión de la superintendencia o de ustedes, de los organismos de control, en el manejo del directorio. Que era un control excesivo y que estábamos en contra de las decisiones de la Junta. O sea, los directores o accionistas del directorio de una empresa se siente infalible. Ellos creen que solitos tienen instrumentos de control cualquier desviación. Y lo que dicen es, nosotros somos responsables, pero el momento en que salta algo, dice, es que no sabía. Es que en ningún lado dice que revise las listas. O solo es responsable el representante legal y no todos los accionistas en el directorio. Todo el mundo comienza a lavarse las manos y a decir en la ley no estaba. Y como en la ley no estaba o en los reglamentos no estaba, yo no tenía por qué cumplirlos. Una cosa antes de concluir. La primera, ingeniera, ¿qué significaría para usted, más allá de lo que ha dicho, adicionalmente a lo que ya ha dicho, seguir por la línea que propone Alan Sierra, fortalecer el control del sistema antilavado? ¿Qué es eso? El sistema antilavado está tipificado en las recomendaciones del Gafi, recomendación 10, debida diligencia del cliente, 12, recomendación sobre el conocimiento de los personajes expuestos políticamente, 27, sobre nuevas tecnologías y actividades y profesiones no financieras designadas. ¿Qué se debe hacer en un sistema de prevención? Tener políticas y procedimientos acorde a lo que diga la alta gerencia, tener un oficial de cumplimiento técnico con experiencia suficiente, tener también auditorías internas y externas y contar con capacitación permanente. ¿Tener quiénes? ¿Las instituciones del Estado? ¿Las empresas privadas? Todos los sujetos obligados que deben ser supervisados por las superintendencias. Y si las superintendencias no tienen el suficiente personal capacitado, la tecnología, los recursos, ¿por qué no se dejan ayudar del sector privado? En el sector privado vemos profesionales competentes que les podemos ayudar en esta gran tarea. Hasta hoy yo he querido calificarme como auditor externo en prevención de lavado de activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pero no existe tal resolución. Para calificarme tengo que cumplir con los mismos requisitos que cualquier auditor externo en estados financieros, y ese no es el ámbito. Entonces también hay en el sector privado profesionales que podemos todos sumar a que aquí en el Ecuador realmente se haga y se genere una cultura en prevención de blanqueo de capitales. La palabra es sumar. ¿Cómo se puede hacer para eso, Renato Rivera? Usted es coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado de PADF, profesor de la Universidad de Seguridad y Geopolítica, candidato a doctor en Estado de Derecho de la Universidad de Salamanca, máster en Investigación de Estudios Internacionales y máster en Relaciones Internacionales de Economía Política Internacional. Cito todo esto para que vean el background o el antecedente académico y de formación que tiene este profesional para poder responder de ese enorme lío en que se ha metido, que es dirigir el Observatorio del Crimen Organizado. En el tema específico del lavado de activos, ¿por dónde seguir los pasos más urgentes ahora? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Para ponerlo lo más sencillo posible, incrementar las sentencias condenatorias por lavado de activos. El día de ayer acabamos de publicar un informe sobre cómo responde el sistema de justicia ante el lavado de activos, periodo 2020-2022. En promedio, en estos años de estudio, una sentencia condenatoria por lavado de activos. Si te das cuenta, en términos de lo que estamos haciendo en la región, apenas aportamos 1% de las sentencias condenatorias en general de América Latina. Entonces, la cifra es relativamente baja. Una economía dolarizada, una economía que tiene vínculos o tentáculos con el crimen organizado y que requiere ser reforzada. Si lo analizamos en términos de narcotráfico,
de esta sentencia condenatoria al año, ninguna tiene investigación o vínculos con el narcotráfico. Entonces uno reflexiona, ¿para qué requerir o ajustar mayores leyes si es que el objetivo, que es el narcotráfico, no estamos en términos de investigación y de respuesta de justicia atacándolos, ¿no? Entonces desde ahí hay que empezar. Qué formidable dato. Una cuestión adicional, aunque la pregunta puede estar de más o tener una respuesta obvia. La primera sospecha es, ok, los jueces son comprados o son intimidados. La segunda, esto responde al estado de degradación general, no total, de la justicia. Y la tercera, algo que usualmente se suele esgrimir por parte de los acusados. La acusación, la fiscalía, la investigación fue mal hecha. Y producto de un mal procesamiento es que hay una sentencia absolutoria o de que hay impunidad. ¿Cuánto pesa esto último? ¿Cuánto se da? Bueno, lo que vemos es un predominio de la flagrancia en el sistema judicial, al menos en lo que respecta al lavado de activos. 6 de cada 10 casos que inician por flagrancia es muy probable que caigan. En lo que vemos en términos de impunidad, es decir, aquellas resoluciones con sobreseimiento o con inocencia, son 3 de cada 10 casos, 3 personas vinculadas por cada 10 casos. Entonces, sí es representativo si comparamos con otros delitos, por ejemplo, como delincuencia organizada o tráfico de drogas, donde ese margen de impunidad, entre comillas, es aún menor. Y ahí uno analiza el por qué. Si es una de las dos hipótesis, corrupción o hay un mal manejo de las investigaciones del sistema de lavado de activos en el Ecuador. Y hay, lamentablemente, los dos escenarios. El uno, posible casos de corrupción en casos muy puntuales o al menos que tienen vínculo con personajes muy importantes dentro del narcotráfico que hemos visto en los medios de comunicación el último año, que de hecho no requieren mayor análisis, pero sí sobre las falencias del sistema. ¿Y qué pasa ahí? La fiscalía depende mucho de los informes que generan la UAFE para tener un mayor número de resultados o de investigaciones por lavado de activos. Si es que se generan menos informes de la UAFE, vamos a tener menos investigaciones y por lo tanto menos procesos que terminen en sentencia condenatoria. Entonces, mira la importancia de la UAFE. Recopilando un poco lo que dicen el resto de personas que están invitadas al programa sobre las recomendaciones de Gafilat, si miramos el informe de enero del 2023, que es lo último, la tendencia, digamos, sobre lo último que ha sacado de Gafilat en el Ecuador, vemos que hay 11 recomendaciones parcialmente cumplidas y de hecho si las analizas caso a caso, básicamente es qué herramientas de seguimiento, monitoreo y sanciones de las instituciones bancarias estás haciendo desde la UAFE. Es donde la mayor cantidad de recomendaciones está concentrándose este grupo de expertos. Gracias. Muy amable, Renato Rivera. Le digo a usted y a mis otros invitados, incluido Roberto Andrade, que esto sea solo un abreboca de lo que más extensamente tenemos que desarrollar y diseccionar después. Lo que hemos avanzado hasta aquí ilustra lo vasto y complejo del tema y por lo mismo la necesidad de en la coyuntura concentrarse en prioridades sin desconocer lo que vendrá posteriormente. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Otra vez, clamor por detectar y sancionar lavado de activos, pero ni una sola instancia reúne y coordina a los responsables. Todo recae en pedir más instrumentos legales y capacitación, dando tiempo a que lo lavado se diluya. Al largo plazo no se llega sin actuar en el corto plazo. Vera a su manera, crítico e independiente. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es.
Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Entramos en la parte final de este programa que ha indagado en cómo atacar la economía financiera del narco y ciertamente ha establecido premisas y prioridades muy claras, muy difíciles, muy complejas, pero por eso mismo urgentes de ser abordadas enseguida. María Clara. Ahora las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras para el doctor López. Con las herramientas actuales de la ley, la Superintendencia de Compañías puede emitir un informe preliminar que sirva como pista de lavado de activos, ¿sí o no? Sí. La segunda, diría que la labor de la Superintendencia de Compañías, más que herramientas legales, le ha hecho falta, ¿es valentía, sí o no? No. La tercera y última, ¿existe una forma de impedir que testaferros sean quienes figuren en las compañías como dueños o accionistas cuando en verdad su posición social o económica no lo permite? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Jenny Andrade, experta en lavado de activos. La primera para usted. La capacidad de profesionales que apliquen y que se denomina compliance o cumplimiento normativo en el sector público se puede lograr con una formación intensiva de 3 meses, ¿sí o no? Sí. La segunda, así como el narcotráfico ha penetrado en todos los sectores de la sociedad, ¿es posible suponer que el lavado de activos lo ha hecho en todas las actividades económicas del país, sí o no? Sí. La tercera y última, el mejor antídoto ante el lavado de activos, más que la legislación, es la formación en valores, ¿sí o no? Definitivamente sí. Muchísimas gracias. Carlos. Jenny Andrade, Roberto López, Renato Rivera y Roberto Andrade. Mil gracias. Marco López. Perdón, Roberto López, me confundí con el articulista del lunes, amigo también de ambos, Marco López. Gracias, disculpe. Muy amables por el aporte. Muy claras las sugerencias, los lineamientos y los parámetros. En la Asamblea está otra vez la responsabilidad de mejorar los instrumentos legales. Pero en el Ejecutivo, que tanto debe reducir el sector público, debe otorgarle por lo menos 150 empleados más a la Superintendencia de Compañías, el presupuesto que necesita, hacer algo equivalente con la UAFE y emprender en la dirección que anuncian, pero no caminan. Y si hasta que tenga todo el sistema o aparataje de control armado y armonizado, dan a conocer 2 o 3 casos ejemplares, intimidatorios, de efecto demostración, habrán dado la señal que tanto reclamamos en vez de tanto bla, bla, bla. Estamos a tiempo todavía de evitar que el país sea un narcoestado, cierto, pero más que eso, un gran centro de lavado de activos, del cual no está exento ningún país en el mundo, pero por lo cual hoy, por nuestras circunstancias, nos ponen en la mira, más que nunca en el mundo. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos tratando el tema ¿qué hacer con tantos detenidos? Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es.